Bueno, como decía, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este año de celebraciones de Nórdica que están siendo un poco, bueno, como debe ser, intensas, a veces estresantes. Hemos estado en Argentina hace unos días, me voy mañana a Turín a la Feria del Libro. Bueno, ya veréis, pondré fotos por allí de esa ciudad tan literaria. Y bueno, de hecho, el libro este de La biografía de mis perros lo compré allí hace 2 años, la vez que fui a la feria, así que bueno, estas cosas que pasan con las ferias, que a veces encuentras cosas siempre fuera de la feria, librería, y son alegrías, ¿no? Entonces, bueno, al final, si queréis, o en cualquier momento me podéis interrumpir, ya sabéis, pero si no, al final, si tenéis alguna pregunta o queréis comentar algo sobre los 20 años, algo que podamos contar, habrá cosas todavía estas semanas y luego llegará la feria del libro que también va a ser intensa este año y el otoño, así que nada, va a ser una temporada de celebraciones continuas. Haremos una fiesta para quien si estáis alguno por Madrid a principios de julio con Periférica, porque también cumplen ellos 20 años y hemos decidido unir fuerzas para hacer una fiesta conjunta. Pero bueno, ya os contaremos más adelante. Pues voy a compartir pantalla y el PDF que he preparado de presentación, que es la primera presentación que hago de la programación de primavera. Sabéis que solemos hacer dos presentaciones, una que va hasta San Jordi, con los libros que salen hasta eso, hasta el 23 de abril, que es la que hicimos hace unos meses. La que hacemos ahora es para los meses de mayo y junio y muy finales de junio, casi ya principios de julio, con lo cual es la temporada de primavera y principios de verano. El primer libro que hemos publicado, que ha salido estos días a la venta, es Nevaba Mariposas. Es un libro de Charles Darwin y Eleni Papachristou. Es un libro que me encanta, esta parte de Nórdica Ilustrados que vincula ilustración y ciencia. Lo hicimos ya hace años en la selección natural y con la autobiografía de Darwin, que además a mí es un escritor aparte de ser naturalista, o claro, como sabéis, escribe muy bien. Y yo creo que una de las características de Darwin es que nos transmite toda su fascinación por el descubrimiento de una manera muy, muy hermosa. En este caso, este libro es un extracto de su viaje y los diarios del Beagle, cuando siendo un joven naturalista bueno, que de su familia de alguna manera le enchufó para ir en este célebre viaje, pues cuando llegan a la Patagonia, narra este acontecimiento que es un día que había tantas mariposas que parecía que nevaban mariposas, ¿no? Entonces, el libro está lleno de páginas de descubrimientos de animales, de flora, de insectos de la zona del Cono Sur, de esta Tierra de Fuego. Es un libro de viajes precioso, y es un libro que, como digo, reivindicamos esa parte de la ciencia como descubrimiento, aparte de la rigurosidad también como descubrimiento, ¿no? En la que Darwin es especialmente brillante. Las ilustraciones de Lenny creo que tienen un estilo un poco naif que me gusta mucho, que creo que encaja muy bien con esa ingenuidad también que a veces nos muestra Darwin a la hora de transmitir esos descubrimientos de cuando él era un joven naturalista, ¿no? Pues hay glaciares, hay fiordos, hay insectos, animales, etcétera, ¿no? De manera que, bueno, su libro me parecía muy bueno para esta época, un libro que también es como una especie es un libro de viajes por América Latina y que creo bueno, en esta parte el libro pequeñito de la colección de mini ilustrados, reivindica eso, la parte de nórdica en la que nos gusta la divulgación, la ciencia y la ilustración, unirlos en un solo volumen. El libro que sale estos días a la venta es La serpiente de Stig Dagerman. Stig Dagerman es uno de los autores más queridos del catálogo de Nórdica, es un escritor sueco, también periodista. Él fue célebre por esta es su primera novela, de hecho, con la que se dio a conocer en todo el mundo y fue uno de los grandes fenómenos literarios europeos en el siglo XX con este tremendo debut. Él era anarquista, antimilitarista y este libro que empieza, que tiene diferentes partes, empieza con un capítulo que se llama Irene, en el que es quizá más simbólico, pero luego se adentra en el tema central del libro,
que es una crítica al servicio militar y a lo que es el ejército, ¿no? Tanto en Suecia como en toda Europa. Él estuvo y él lo narra en el libro, en la República de la Guerra Civil, como brigadista internacional. Entonces, bueno, narra un poco la crueldad de la guerra, la crueldad del servicio militar, de los barracones, y al mismo tiempo narra toda la parte psicológica y la angustia y el miedo, sobre todo el miedo que sienten las personas que están en el ejército, ¿no? Es un libro potentísimo y, como digo, es un autor que en Nórdica tiene bastante presencia. Publicamos hace años Niño Quemado, que es otra de sus grandes novelas. Hemos publicado sus relatos en El Hombre Desconocido y Memorias de un Niño. No sé si habéis leído alguno de sus libros, son todos Sí. tremendos. La verdad es que tiene una capacidad para narrar y en este caso, como digo, creo que el miedo y el absurdo a veces de la guerra se plasma de una manera absolutamente brillante. A mí es uno de mis escritores favoritos de siempre. De hecho, este libro, que la traducción es de Carmen Montes, lo leí hace 30 años, en una traducción que publicó Alfaguara y que no pude terminar. No podía con aquel libro y me daba cuenta que la traducción había que hacerla de nuevo porque algo no funcionaba, ¿no? Y claro, cuando ves ahora la calidad de la traducción de Carmen Montes, cómo fluye, cómo se entiende todo el juego literario de Daggerman, pues claro, entiendes que hacía falta este libro, era muy, muy necesitado, esperado también por muchos lectores amantes de la cultura nórdica. Sabéis, no sé si sabéis que fue periodista en el Expressen y que escribió un texto precioso que es Otoño Alemán, cuando fue a cubrir las consecuencias de los bombardeos aliados en Alemania, y fue un texto que impactó en la sociedad europea porque fue la primera vez que se hablaba de cómo los bombardeos aliados habían destruido Alemania por completo, toda la pobreza, toda la miseria que dejó. También era lo que no se vio, que era la parte también de los aliados, ¿no? El libro que es nuestra apuesta más importante de la temporada es este, Las Almas Feroces, de Marie Van Tras, la autora de Ventisca. Es un texto que nos ha encantado. Es, digamos, la parte para un público más amplio del catálogo de Nórdica. Es un thriller. En este caso, Marie Van Tras vuelve como hizo en Ventisca, que nos llevó a Alaska. Sale de Francia de nuevo y nos lleva a un pueblo de Estados Unidos en el que bueno, encuentran a una joven asesinada, y hay una mujer sheriff y bueno, de alguna manera vuelve a ciertos elementos que ya utilizó en Ventisca, como son las diferentes voces de los diferentes protagonistas a los que dedica cada uno un capítulo del libro. Porque al final lo que le interesa a ella es entrar en el lado oscuro de los personajes, ¿no? Entrar en la psicología de los personajes, en estos sitios pequeños, como pasaba un poco quizá en el caso de manera más extrema, ¿no? En el pueblo de Alaska, en donde ambienta Ventisca. Lo que me interesa es ver la psicología de la gente que vive en estas atmósferas. Es un libro realmente muy inteligente, muy bien construido, muy ágil, trepidante. Me comentaba Nuria que estaba enganchadísima al libro, que me ha hecho mucha ilusión ver a veces que la editorial no compartimos, yo lanzo los libros y a veces no me entero de quién lo está leyendo, cuándo lo está leyendo y bueno, yo creo que es una lectura, luego si quieren Nuria nos cuentas lo que está pareciendo, pero creo que es un libro que va a gustar a muchos lectores. Ganó el premio FNAC en Francia en el año 2024, que es un premio muy importante allí, que es elegido por un montón de libreros de las librerías FNAC. Y creo que os va a gustar mucho, la verdad, que pedidlo, leedlo, porque creo que me hace una muy buena novela de verano, además. Porque tiene eso, agilidad, calidad literaria, ese ambiente psicológico de thriller que hace que funcione muy bien, con imágenes muy bien construidas también. Digamos que nuestra estructura es un poco diferente esta temporada porque publicamos, digamos, en parejas, publicamos como en narrativa, quiero decir, La Serpiente y las más feroces, que es un gran autor del siglo XX con una autora contemporánea francesa, y repetimos la misma estructura de cara a junio. Eso es la primera vez que lo hacemos en Nórdica. El año pasado publicamos solamente un libro en junio que fue Fantástica Historia de Amor, la que funcionó muy bien. Esta vez he querido probar algo nuevo, que es hacer el mismo juego con una gran novela literaria,
con una obra de una autora contemporánea. La gran novela literaria es Malina, una de las mejores novelas del siglo XX. Es un homenaje a Ingeborg Bachmann, la gran autora austriaca que se celebra su centenario el 24 o 26 de junio, creo que es el 24. Y justo esa semana sale a la venta Malina, que es su gran novela. Es un libro prodigioso. La verdad es que en cuanto empiezas a leer este libro, eh, te das cuenta de por qué Bachmann era la favorita de Thomas Bernhard, porque es increíble cómo escribe esta mujer. Es un torbellino literario, ¿no? Habla de un triángulo amoroso en lo que está Malina. Malina es el nombre de un funcionario del que está enamorado la protagonista, porque también está enamorado de Ivan. Y el libro tiene una parte psicológica, una parte también como de novela policíaca, pero al final lo que viene a reflejar son las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en la sociedad austriaca. O sea, el impacto que tuvo en Austria y en toda la sociedad su papel en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A través de los personajes, a través de cómo se construyen, a través del equilibrio entre ellos tres, está representado también de alguna manera la sociedad austriaca. Como digo, es increíble. Si no habéis leído a Bachmann, os va a fascinar. Es un novelón tremendo, tremendo. Y a esta novela tan potente le sigue y le acompaña La hija del gran invierno, que es la primera obra que se publica en España de, o sea, Isabel Autissier. Isabel Autissier es escritora, pero sobre todo es conocida en el mundo por ser regatista. Es la primera mujer que dio la vuelta al mundo en barco, en solitario. Y este libro suyo nos lleva a Groenlandia. Es un libro que compré el año pasado en Francia, que nos gustó un montón. Me pareció. Entonces no sabíamos que Groenlandia se iba a poner tan de moda este año por motivos geopolíticos. Pero a mí siempre me interesan temas de exploración polar, todo lo polar y el ártico me encanta como lector. Y nos hablan de la sociedad inuit. Y nos habla de una heroína inuit que en en gran invierno en el que apenas hay luz en el Ártico, pues bueno, ella se va en la célebre expedición de Knut Rasmussen a través de Groenlandia, ¿no? Es un libro que tiene viajes, descubrimiento de la sociedad inuit. Es un libro precioso, la verdad. Y igual me parece una novela buenísima para leer en verano. Es un libro que nos va a llamar mucho a esa parte de las grandes expediciones polares de finales del XIX y principios del siglo XX, en este caso es de 1921, y como digo, con la parte de, esa de descubrimiento de la protagonista de la historia. Y también en junio y principios de julio publicamos El mundo de los mares. Es un libro de divulgación. Publicamos hace unos años, no sé si os acordáis, El mundo de las montañas de Dieter Braun. Este libro es su complemento, su pareja en el caso del mundo de los mares. Es un poco lo que os comentaba antes de esta fascinación que tenemos por intentar divulgar mezclando libros potentes ilustrados, libros rigurosos y que al mismo tiempo estén llenos de imágenes preciosas. Podría ser un libro totalmente de regalo de Navidad, pero por el tema del libro me parece que el momento más adecuado para publicarlo es el verano, ¿no? Es un libro que nos lleva a recorrer todos los mares del mundo con datos científicos, pero sobre todo, como veis aquí, con imágenes brillantes. Dieter Braun, que es ilustrador habitual en New York Times, uno de los más importantes del mundo ahora mismo, y tiene un estilo muy particular y bueno, pues su exploración del coral, de los diferentes mares, de las diferentes especies subacuáticas, de faros, hace que el libro sea una auténtica gozada para disfrutar en verano, ¿no? Yo creo que será un buen libro de regalo. También lo bueno que tiene además, como pasaba con El mundo de las montañas, es que son libros para todas las edades. De manera que, bueno, aquí intentamos que en todas las partes de la librería puedan tener este libro y que todos los públicos podamos disfrutarlo por igual. Porque no es un libro infantil, es un libro, como digo, para un público así amplio que le gusten los libros de divulgación. Y termino con dos libros uno que sale estos días y otro que saldrá la semana que viene porque es el 150 aniversario de Jack London. Y es con una colección a la que le damos una vuelta en Nórdica, con una colección que se llama Nórdica Clásicos. Sabéis que desde hace 20 años los textos clásicos en Nórdica han tenido un peso muy destacado. Somos una editorial
de fondo, de recuperación de clásicos, intentando que cada generación de lectores tenga nuevas traducciones de autores importantes. El fenómeno Noches Blancas, que sigue siendo impresionante, la verdad es que de cada mes tenemos ediciones nuevas en todo el mundo, además en México, en Argentina, son libros que funcionan de maravilla. Bueno, me ha hecho ser consciente de también que aparte de en la colección Ilustrados, donde están claramente representados, los quería también publicar sin ilustraciones. Hay lectoras y lectores que prefieren estos libros sin ilustraciones, solamente para leer el texto, con una buena traducción, con una edición cuidada. Y lo que he pensado es crear esta colección nórdica clásicos en la que aparecen justo ahora dos títulos. Ya empezamos en este diseño con una historia desagradable de Dostoyevsky hace unos meses y este diseño en realidad ya había comenzado hace el año pasado y hace 2 años con el proceso de Kafka y Frankenstein con las cubiertas de Ana Juan. Ya ese era el germen, digamos, de esta idea, ¿no? Un diseño específico dentro de la editorial, cubiertas con pinturas o ilustraciones, con grandes traducciones, de manera que, bueno, que pudiésemos disfrutar de esos libros, ¿no? En este caso tenemos el Cupón Falso de Tolstoy, una novel tremenda, así como esa parte moral de Tolstoy que tanto me gusta. Y por otra parte, otro libro maravilloso para verano, La llamada de los salvajes de Jack London, como digo, en su 150 aniversario, un libro precioso de viajes en Alaska. Eh, Estamos trabajando en nuevos textos de literatura rusa que irán en esta colección. La idea es sacar como 3, 4 títulos al año y que, como digo, pues quien tenga ciertas reticencias que me estoy encontrando a veces con tener estos clásicos en edición ilustrada, pues que puedan tener el mismo libro y otros que irán llegando en edición sin ilustrar, ¿no? Bueno, pues esto es la programación y por supuesto estoy encantado de que conversemos si queréis sobre estos libros o sobre cualquier otra cosa que se os ocurra. Me comentéis por aquí que Ventisca está muy bien, sí, Ventisca, la verdad que es uno de esos libros que no sé si os he contado, bueno, si no lo recuerdo, como justo después de la Feria del Libro de Madrid, nos vamos de vacaciones a San Juan de Luz, al sur de Francia, y ahí hay una pequeña librería que se llama Les Cinquième Art, donde compramos muchos libros. La verdad, esta librería es como es nuestra pequeña feria internacional, donde vamos allí. El primer día compro como 15 20 libros para leer, y de ahí han surgido pues descubrimientos como los libros de Shimazaki, estos libros Ventisca, Fantástica Historia de Amor, montones de libros que cada año llegan al catálogo de Norica, surgen de esa librería, y uno de ellos fue el descubrimiento de Mario Van Tras con Ventisca. ¿Alguna duda que tengáis que os pueda resolver? Nuria, ¿te importa contarnos tus sensaciones No, claro. con las más feroces? Es que Es un me escribías libro. hoy y luego me lo has contado y me ha hecho mucha ilusión, la verdad. No, sí, es que me pasa a veces que cuando trabajamos los libros para promocionarlos, hasta que no llega el libro físico, realmente no puedes leer el texto completo. Y la verdad es que es una autora, yo creo que tiene el punto justo en muchos sentidos, ¿no? Es una autora de trama, pero es que el estilo está muy bien, su prosa es maravillosa. Y su tema, como decía Diego antes, es exactamente recorrer las zonas más oscuras del alma humana. Y al final lo que le interesa es cómo el paisaje de fuera casa con el paisaje de dentro, cómo se va mezclando todo, cómo al final acabas justificando actos terribles, ¿no? Porque entiendes el trasfondo de esa persona. Y es muy hábil llevándote por cada voz. El libro empieza, recorre todo un año, digamos, son 4 estaciones, cada una contada por un personaje distinto, y también ves un poco cómo va jugando, pues eso, por qué le da la voz a la sheriff en primavera, por qué el siguiente personaje, eh, pues eso, es verano, otoño, invierno, etcétera. No sé, a mí me está encantando, todavía no lo he acabado, me falta nada más un capítulo, pero tiene muchísimos ingredientes que pienso que puede ser un libro que guste mucho. Y ya digo, para gente más exigente, pero también para gran público. Creo que tiene ingredientes digamos, para gustar a mucha gente, ¿no? Os lo recomiendo totalmente. Y si no conocéis Ventisca, tiene muchísimos paralelismos.
Se Mm. nota mucho, hay, no sé, hay mucho juego con ventisca. Si me preguntáis por el chat por las cinco heridas, la verdad es que es un libro que ha gustado un montón. Hemos recibido un montón de comentarios de libreros. Le está costando un poco comercialmente porque es un libro de una autora totalmente desconocida en España, y digamos que cuando intentas introducir una voz nueva en nuestro país es un poco más complicado, y además cuando tienes un libro de más de 500 páginas, ¿no? Yo creo que en verano va a ser un momento para este libro porque está agotado, de hecho, ahora mismo, y estamos esperando que se llegue a una devolución porque hay varios clubes de lectura en marcha. Pues yo creo que me parece un libro que en verano, porque tenemos más tiempo para leer este tipo de novelas un poco más extensas, ¿no? Porque es un libro de lectura muy sencilla y que conectas muy rápidamente con la obra, pero que te hace falta, entiendo, un poco más de tiempo, y el verano acompaña para estos libros un poco más voluminosos, ¿no? El premio en Noruega, entiendo que te refieres a la medalla, ¿no? A la medalla de Noruega, ¿os referís? Sí, ¿no? A ver, no fue en Noruega, fue en la embajada bueno, fue en Noruega, en territorio noruego, pero en Madrid. Y fue muy chulo, la verdad. De hecho, el domingo que viene es el Día Nacional de Noruega, y el miércoles que viene estaré de nuevo en la embajada. Será mi primer evento nórdico en el que puedo lucir la medalla. Porque no sé, está aquí en mi despacho, tengo la medalla, y justo viene un manual de instrucciones que te dice todo, pero sobre todo te dice cuándo te la puedes poner y cómo te la tienes que poner. No la puedes llevar un día, no me la puedo poner hoy para dar un paseo por el parque. Así que estaba esperando a un día oficial para, no, esta también ya en realidad, para poder ponerme. Así que será el próximo miércoles, seguramente, cuando me la ponga por primera vez en un evento del Día Nacional de Noruega, que es el día que van todos los embajadores, los políticos a la embajada de Noruega. Y fue muy emocionante, la verdad, sí. Fue un día de esos que siempre recuerdas. A los que os cuento mis cotillos de la editorial. Bueno, pues este es uno de los días bonitos, con mucha gente, con el embajador que justo ese año terminaba su etapa en Madrid, y bueno, pues ahí estuvimos celebrando bueno, contándome las cotillos de algo que no tenían mucha idea lo que significaba esta medalla. Es la medalla de caballero de primera clase del Reino de Noruega, que se da a las personas internacionales que han hecho algo a favor del país de Noruega, ¿no? Así que está muy bien, la verdad. O sea, ya mandaré fotos la semana que viene en las redes de esto. Y me preguntaste también por aquí, sí, fue lo de Italia, en Turín sobre todo, que es la ciudad de Natalia Ginsburg, de Pavese, de tantos autores que adoro. Estoy seguro que volveré con Pesca. O sea, no de la feria es muy difícil que no me gusta encontrar libros en ferias, porque al final yo creo que el criterio es otro. Al final las editoriales ponen novedades y cosas que quieren vender, que a mí no es generalmente lo que me atrae, pero sí en las librerías de Turing, que hay varias librerías buenas. Ahí es donde realmente se descubren los libros. Yendo a librerías, hablando con los libreros, viendo qué recomiendan, y sí, sí, vamos, sí, volveré con varios libros para publicar, y ojalá pueda publicar a uno de estos autores turineses que tanto me gustan, ¿no? Porque es uno de los, sí, es una ciudad que es súper bonita y está llena de cultura europea, ¿no? Así que sí, seguro que traemos cosas buenas. Creo que no sé, ¿tenemos alguna pregunta más? ¿Alguna curiosidad por algo? Sí, quería preguntar, ¿el libro de la serpiente? Yo he leído La isla de los condenados. ¿Es algo similar? Pero No, recuerdo que la isla de los condenados quizá más oscuro, la isla de los condenados. sí, Eh, mucho. Y Ese libro sombrío, espeso. yo creo que posiblemente de su producción es el más sombrío. Es buenísimo, Sí, es un libro sí. alucinante, pero quizá es el más. A ver, te voy a decir, sí, o sea, Dagerman no destaca precisamente por ser la alegría de la huerta. No, Eso está claro sí, en ninguno de no, sus no. libros.
pero quizá ese es el más oscuro. No, aquí yo creo que lo que te encuentras en Daggerman en toda su obra, si no habéis leído los cuentos son también buenísimos, es o sea, la capacidad que tiene para narrar y para contar sentimientos, y sentimientos difíciles de narrar literariamente. Y lo hace muy bien, y conectas muy bien con él. Y a mí está siendo una primera novela que no me está. Bueno, Siri Usbeth es como una de. Es su Ajá. gran valedora en Estados Unidos, ha escrito un montón de artículos sobre Dagerman. De hecho, subirá a las redes estos días un vídeo que vi el otro día en un evento que tuvo lugar hace unos años en Estocolmo, en el Dramaten, y en el que está ella hablando de cómo le impactó la primera vez que leyó La serpiente, ¿no? O sea, lo que supuso para ella la lectura de La serpiente, y que es algo que cuando entres en este libro, que es un libro, como digo, que la primera parte es un poco más literaria, más simbólica, un poco más complicada de entrar, pero luego el libro ya fluye muy bien y vais a ver eso, que voz más maravillosa de este grandísimo autor. No es un autor con lectores en todo el mundo, y realmente es un autor mítico, ¿no? No sé también porque se suicidó y porque en Sí, muy pocos años joven. consiguió construir una obra muy reconocible. Y realmente una obra que con los años ha ido creando, ha generado cada vez más lectores en todo el mundo. Bueno, pues nada, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Espero que os gusten las novedades de esa. Como digo, mucha novela. Es verdad que es la primavera, verano con más narrativa de nórdica en estos años. Hemos dejado muy poco ilustrado, y hemos dedicado más a. Yo creo que el verano es una época más de leer novela, y por eso nos hemos centrado en estos diferentes estilos narrativos para esta temporada. Así que nada, bueno, muchas gracias y hasta pronto. Y bueno, ya veréis las fotos de Italia que os iré subiendo en los próximos días. Aunque va a estar un poco triste, creo que va a llover casi todos los días, pero bueno, intentaremos disfrutar. Bueno, gracias. Venga, buenas Muchas tardes. gracias. Hasta luego. Gracias.